De nada sirve vivir una vida si no podemos vivirla bien. Si hay una herida que no nos deja vivir, que oprime nuestro corazón, que incluso nos hace tomar decisiones de una manera muchas veces inconsciente y nos va arrastrando, nos va poco a poco carcomiendo. Por eso es muy importante cuidar nuestra salud mental, darle un buen uso a nuestras emociones, canalizarlas. Creo en que el arte es un camino, es una forma que a mí me ha funcionado. Pero cuando ni siquiera el arte te ayuda, cuando hay algo que no puedes resolver, ahí hay que pedir ayuda. No hay que hacerse los valientes, hay que buscar a los terapeutas, personas que estoy seguro nos pueden ayudar a encontrar un camino. Y por eso estoy muy contento de recibir hoy a mi amiga Laura Ortiz, que lleva ya 24 años o un poquito más de acompañar a personas, de ayudarlas y de poder encontrar un camino para que vivan felices. Así es que vamos a encontrar algunas respuestas. Bienvenida, Laura. Gracias, Daniel. Gracias, me da mucho gusto estar acá y además escuchar la introducción que das. Pues justamente es así. La realidad es que las personas pasamos nuestra vida buscando el bienestar y no nos damos cuenta que lo más importante que necesitamos para estar bien, que somos nosotros mismos, está ausente. Vivimos la vida en ausencia de nosotros. Eso una vez me dio justo un terapeuta una definición de la depresión que me dejó, porque en ese momento estaba deprimido, que me dejó completamente en shock, que fue: cuando estás deprimido no vives, ves pasar la vida. Y eso es horrible, porque te sientes ajeno, te sientes fuera de la película. Antes de que empecemos en el detalle de las historias, cuéntanos tu historia, por favor. ¿Cómo llegas a ser terapeuta? ¿Cuál es la historia de Laura para llegar a ser una acompañante y una luz en el camino de muchas personas? Sí, definitivamente, Daniel, la primera búsqueda que yo arranco es conmigo misma, ¿no? Es justo habitar y ocupar el lugar que me corresponde en mi propia vida, ¿no? Como la persona central, como la más importante de mi vida y a quien tengo la responsabilidad de hacer muy feliz. Ha sido un trayecto, por supuesto, largo. Diría yo nunca terminado, ¿no? Porque siempre hay posibilidad de crecer y de seguir creciendo, pero mucho del crecimiento ha venido, de mi crecimiento personal, ha venido a partir de acompañar a otros a crecer, ¿no? Es muy, muy cierto esto que se dice de ayudándote a sanar a ti, sano yo. Claro, ahorita me hiciste recordar una frase que incluso la acabo de leer en este libro, Un Curso de Milagros, que dice que la única manera de que tú realmente aprendas algo es compartiéndolo, ¿cierto? Y apoya esto que dices. Es cierto, es compartiéndolo, es también, por supuesto, viviéndolo, experimentándolo y teniendo esta experiencia de mi proceso personal a través de la formación, del trabajo, pero conmigo misma, es como puedo acompañar. A mí el elemento humano me encanta, yo amo la conexión humana y estoy convencida, 100% convencida de que es la conexión y el vínculo lo que sana en la psicoterapia. Oye, pero a mí una cosa que me llama mucho la atención de los terapeutas es en qué momento toman es como los doctores o los médicos que dicen: yo voy a ayudar, ¿no? Voy a ser una persona que salva vidas o que trae bebés al mundo. Los terapeutas, los psicólogos, en tu caso, ¿en qué momento dices, lo haces consciente y dices: yo puedo acompañar? O sea, me imagino que es cuando tú puedes encontrar un sistema, una forma ya de vivir, ¿no? De que lograste calmar. ¿Cómo calmaste tú tus heridas o eso que te hizo convertirlo en conciencia para ayudar a los demás? Hacerlo consciente, ¿no? Sería la pregunta. Pues justo viviendo también uno y muchos procesos psicoterapéuticos, ¿no? También he aprendido mucho de mis propios terapeutas y a poder acompañar a otros es un proceso que empieza desde adentro, ¿no? Por supuesto es para el que acude a pedir ayuda, pero siempre está implícito, está implicado, estoy implicada, toda yo en cada proceso humano que me toca acompañar.
Oye, ahora vamos a meternos un poquito porque estás de acuerdo que es muy abierto. Cuando hablamos de las terapias, pues es muy abierto, pero ¿cuál es, cómo, me encantó una definición que me estabas dando tú de tus terapias? Porque cada terapeuta tiene su propio estilo, su propia magia, su propia forma, su metodología. ¿Cómo es una terapia contigo? ¿Cómo llega? Cuando una persona llega, me imagino que muchas veces en un estado pues, de pedir ayuda, ¿cómo tú empiezas a abordar una vida? Uh-huh. Pues mira, primero voy a arrancar diciendo que yo de formación soy psicóloga clínica, pero tengo especialidad en psicoterapia humanista Gestalt, pero mi enfoque y la forma en la que yo trabajo es muy tomando en cuenta la integralidad del ser. No me gusta como partir de un diagnóstico porque la persona en sí misma es ella. Es ella, es su historia, es su sentir, es su vivencia. No hay un diagnóstico, una etiqueta. No, a mí sí, por supuesto, porque nos marca una línea y nos va dando como una explicación y sobre todo a mí me ayuda a la comprensión de cada persona. Pero acá la etiqueta no nos sirve. A mí me importa mucho como la integralidad y la expansión del ser, ¿no? Que se puedan conocer a sí mismos, que puedan saber que son mucho más allá de las experiencias que han vivido, que tienen sus recursos y que todo el tiempo tienen la posibilidad de generar muchos más recursos. O sea, esto que dices es muy importante, ¿no? Porque no somos... Y ahí me imagino que hay una gran choque con la psiquiatría, ¿no? Porque muchas veces medican y me da la impresión de que sí, ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo para pacientes que tienen un diagnóstico muy claro, pero de repente tratan de meter en muchos, no sé, generalizar, ¿no? Algunos tipos de trastornos, sobre todo mentales, y no es así, ¿no? Cada persona tiene una vida, una historia y debe ser abordada desde ahí. ¿A eso te refieres cuando no hay que hacer un diagnóstico? Bueno, en realidad, justo el tema de la psiquiatría y la psicología, lejos de estar contrapunteados o en competencia, me parece que somos un equipo maravilloso, ¿no? En muchos casos indispensable, porque justo como lo acabas de decir, cuando tenemos una cuestión orgánica, un diagnóstico de psicopatología que sí requiere la intervención farmacológica, es esencial, ¿no? Es esencial hacer un equipo de colaboración donde el medicamento apoya, porque la psicoterapia requiere estar consciente, requiere estar presente, requiere tener la posibilidad y la capacidad no solamente de reflexionarse, ¿no? De sentirse, de contactarse, de poder aplicar como habilidades cognitivas en el proceso, que solamente gracias a un fármaco en muchos casos es posible. Oye, pero regrésame un poquito a la magia de Laura y a lo mejor te lo voy a hacer con una pregunta más clara. ¿Cómo tratas tú? Que a mí son los temas que más me interesan de la psicología, sobre todo porque, como decía al principio en la introducción que hice al inicio, o sea, he visto, yo que me dedico más al arte, a la creación, pues he visto muchas personas que tratan de transmigrar este dolor que sienten, pero no lo logran y se guardan esos secretos y los deshacen. Háblame de la culpa, por favor, y cómo la abordas tú. Esa culpa que viene de una herida que seguramente los destruyó y que la van cargando y parece que no se sienten, o muchas personas no se sienten dignos. Y entonces, como si tuvieran que quedarse con la culpa todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo abordas a una persona que tuvo una herida muy fuerte y que se siente culpable? Es que tocas un tema muy específico y sumamente importante, porque la culpa no solamente es una, diría yo, hay más de un tipo de culpa. Y hay una parte de la culpa que es completamente funcional. Es decir, el sentimiento de culpa es aquello que nos hace saber que hay un otro y que todo lo que yo hago genera un efecto en el otro. Me hace saber que cometí algo que le causó daño a alguien y tengo que resarcir, tengo que reparar. La culpa, al igual que todas las emociones, tiene una razón de ser. Pero en efecto, muchas veces la culpa, como cualquier otro sentimiento, está deformado en nuestro interior. Y a veces tenemos culpa de no cumplir la expectativa de alguien o culpa de todo en la vida cuando no hemos hecho nada, cuando no hemos dañado a nadie. Cuando finalmente en ese tipo de culpa a la única persona que estamos dañando es a nosotros mismos, ¿no? Entonces es muy importante tomar conciencia de dónde viene esa culpa, identificar que lo que estoy sintiendo es culpa, porque muchas veces no tenemos ni siquiera conciencia de lo que estamos sintiendo. Wow, eso es terrible, ¿no? Es una de las cosas que venimos a trabajar en terapia, a reconocer
conocer qué es lo que estoy sintiendo y qué es eso que estoy sintiendo, de qué necesidad me habla, qué me está diciendo de mí y de qué decisión tengo que tomar o qué es lo que tengo que atender. Y eso muchas veces solo se aprende en el vínculo. Y el vínculo psicoterapéutico pues es un encuentro íntimo, sensible, cuidadoso, sumamente respetuoso, para que cada quien a su ritmo, en su espacio, en su momento y con sus propios recursos puede ir abriéndose para repararse a sí mismo. Porque es una cosa real, Dani. Los terapeutas no sanamos. Acompañamos el proceso de sanación que cada quien tiene consigo mismo. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque muchas veces estás esperando que el otro incluso resuelva lo que tú tienes que resolver, ¿cierto? Pero ese acompañamiento es súper importante. O sea, yo te diría que, y le diría a la gente que nos escucha, que si tienen un secreto ahí guardado que los está deshaciendo, pues no se hagan los valientes, ¿estás de acuerdo? Importantísimo. Tienen que acercarse, pero a ver, ¿cuál es uno de los síntomas para quien no ha podido o no se ha atrevido a ir a un terapeuta? ¿Cuáles son los síntomas que te empiezan a deshacer y que en una persona empiezan a suceder, que no se ha dado cuenta que tiene una situación? Puede ser de culpa, ¿no? O puede ser de lo que sea. Y ya está teniendo ese tipo de sintomatología y no lo hace consciente. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Lo que tú me estás preguntando es como, ¿cuál es la alerta que tengo que escuchar en mí misma para saber que es momento de pedir ayuda, que es momento de buscar un especialista? Por supuesto, el malestar, es decir, el desapego, al gozo de la vida. No estoy disfrutando mi vida. No estoy teniendo relaciones positivas, saludables, constructivas en mi vida. No estoy construyendo ni construyéndome. No estoy siendo productivo. No estoy pudiendo reconocer cuáles son las habilidades y los talentos que yo tengo para poner al servicio de los demás, y no estoy pudiendo como generar este apoyo, esta ayuda en ninguna de las áreas de mi vida, ¿no? Mucho menos hacia mí mismo. Si hay malestar, si hay desapego con la vida, si hay como también una toxicidad en las relaciones, no te esperes. Por supuesto que no te esperes. Ven a escuchar, ven a conocerte y ven a descubrir que en tu vida hay cosas muy valiosas, pero que le has puesto una cantidad de cosas encima que ya no te permiten sentirlo. Pero no significa que no lo tengas. Es que es increíble cómo al final esa es la respuesta, ¿no? Cuando tú te empiezas a sentir incómodo y tú empiezas a decir la máxima de es que todos están mal, es que en realidad el que está mal es uno. Me parece que justo el día que te empiezas a dar cuenta que todos están mal, ese día tienes que voltear y también hacerte la pregunta, ¿de veras ya quiero cambiar esto? Y es ahí en donde pues hay que tener el valor, porque también en lo que platicamos, hay que tener mucho valor, ¿estás de acuerdo? Para iniciar a explorar qué sucedió. Porque estoy seguro que vas a abrir heridas que muy posiblemente te van a hacer mucho daño. Pero yo sé, por ejemplo, Laura, y ayúdanos por favor, cuéntanos un poco de alguna de estas historias, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia acompañando a personas que han sufrido mucha violencia. Y bueno, nadie es exento de sufrir alguna herida. Algunos, desgraciadamente, sí hemos vivido algo muy violento. Pero ¿cómo empiezas a tocar cómo empiezas a abrir cuando ya una persona llega partida que ya no soporta este dolor? ¿Desde dónde arrancamos? Ay, Dani, has mencionado 3 cosas que son esenciales en un proceso, no solamente de terapia, diría también de vida. Lo primero que mencionaste tiene que ver con el día que asumo la responsabilidad de estar bien. Ese día comienza una decisión, un nuevo camino. Ese día has tomado la determinación y por eso es tan importante pedir ayuda. Tú llegas a pedir ayuda porque ya tomaste la decisión de estar bien. Porque ya tomaste un poco de la responsabilidad de a partir de aquí voy a hacer lo que sea necesario para estar bien. Y entonces buscas un número, haces una llamada, haces la primera cita y ahí ya hiciste gran parte del camino. Es cierto que para
arrancar un proceso psicoterapéutico, por supuesto que se requiere de valor, se requiere de valentía. Pero es esta valentía que estás dispuesto a poner en acción, ¿no? Que estás dispuesto a ejercer para protegerte a ti, para defender la vida que quieres, para defender la vida que sueñas. Es que qué difícil entender eso, ¿no? O sea, ya cuando llegas a esa parte, es que ya empezaste incluso a encontrar un camino, pero qué difícil es llegar a eso. Es que tú mencionaste otra cosa importantísima. Tú hablaste del dolor, tú hablaste de las heridas. Y por supuesto que una de las cosas que más nos transgrede, nos lastima, nos rompe, es cuando somos transgredidos por alguien más, ¿no? Puede ser desconocido, por supuesto. Alguien que nos violente puede ser un desconocido. Pero en la mayor parte de los casos es alguien cercano. Es alguien en quien confías. Es alguien a quien le has abierto tu intimidad, tu corazón, tus afectos. Y de pronto se arranca en un ciclo de violencia que sin saberlo, ambas partes seguramente su historia las han llevado ahí. Y entonces es muy fácil pensar que el dolor es eso, que el dolor es terrible, que el dolor es solo dolor. No. El dolor también es aquel punto que justo nos mueve. También es a partir del dolor que empezamos a crecer. Oye, ahorita me llevaste me fui a la máquina del tiempo y dije, ¿cómo le haces precisamente para ayudar a alguien a entender que ese momento, digamos un abuso, específicamente un abuso sexual, ¿no? Sobre todo en la infancia, y que 30 años después ya no puede con eso, que he conocido estas historias y ya por fin se atreve, pero 30 años después, o sea, fue como hacerle un homenaje a esa persona, fue como dedicarle su vida, ¿no? Y 30 años después le sigue incomodando. ¿Cómo empiezas a hacer el regreso? ¿Y cuánto tiempo se llega a tardar? Me imagino que gracias a que tuvo un momento ya de lucidez y de desesperación empezó a sanar. Pero ¿cómo empiezas a trabajar y cuánto tiempo se tarda más o menos en recuperarse una persona que empieza una terapia? Tú estás hablando de sobrevivencia específicamente al abuso sexual en la infancia. Y lo que estás diciendo es el cuadro común de la sobrevivencia al abuso sexual. Porque como es una agresión que transgrede la frontera más íntima, que es el cuerpo, pero además lo transgrede en la infancia, donde no hay los recursos psicológicos, psíquicos, emocionales, ni siquiera del lenguaje, ¿no? Muchas veces ni siquiera de la palabra. Entonces no se puede procesar. Entonces lo más que podemos hacer es guardarlo, incluso en el inconsciente, y olvidarlo. Pero parte del equilibrio, por extraño que suene, es desarrollar la sintomatología. Es decir, los síntomas del abuso también son lo que nos protege, también son lo que nos rescata. Por supuesto, también son el malestar que en algún momento nos hará pedir ayuda. En la mayoría de los casos pasan muchos años antes de que pensemos en pedir ayuda. ¿Y cuáles son síntomas muy claros? Sí, la sintomatología del abuso sexual, Dani, es amplísima, pero sí hay un síndrome de estrés postraumático específico al abuso sexual infantil. Cuando hablo de síndrome, me refiero a que es un conjunto de síntomas. Y los síntomas pueden ser múltiples, por lo general son múltiples y muy diversos de una persona a otra. Pueden ser síntomas físicos, ¿no? Puede ser que tengas alterado trastornos de alimentación, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, pero también pueden ser algunos síntomas que parezcan estar al interior de la personalidad, ¿no? Como la exigencia extrema, como la necesidad de controlar, o como tener una búsqueda compulsiva de relaciones sexuales, y me puedo ir largo. La sintomatología del abuso sexual es amplísima y es muy doloroso, Daniel, porque pueden pasar muchos años y nosotros ni siquiera sospechar que aquella experiencia de años atrás nos está trastocando la vida toda ahora, ¿no? Nos trastoca la adolescencia, nos trastoca la maternidad, la paternidad, el matrimonio, las relaciones de pareja, no se diga la sexualidad, ¿no? Toda la relación con nosotros. Yo creo que mancha todo, ¿verdad? Sí, por supuesto, afecta a todo. Bueno, este tema da siempre para abrir
mil historias. Creo que la violencia en general, sea en abuso sexual, infantil, que es de las más dolorosas, sin embargo no es la única, porque hay muchos tipos de violencia, ¿estás de acuerdo? Y creo que cuando es más triste la sintomatología, como se llama, es cuando ves que alguien sufrió violencia, por ejemplo, ¿no? Física de niña, o una chica que fue violentada por su padre y luego se casa con un cuate que la golpea, ¿no? ¿Qué más ejemplo no puedes tener de que estás cayendo en un patrón? Dime una cosa, Laura, en tu terapia, en lo que tú haces, ¿trabajas el perdón? ¿Y qué función tiene el perdón en tus terapias? Qué importante tema, es un tema muy amplio, Dani. El perdón con mucha frecuencia se confunde. Pensamos que perdonar al otro es tal cual. Es más, nos coloca como en una posición de superioridad, ¿no? Yo te perdono a ti porque yo jamás sería capaz de hacer lo que tú. Aunque sí sea cierto, aunque eso sí sea verdad, el perdón siempre tiene que venir en una relación de igualdad. Es el que libera, ¿me explico? El perdón que auténticamente libera es aquel perdón donde sé que tú no puedes ser dueño de mí. En ningún sentido, de ninguna manera. Es cuando yo me libero, cuando también asumo la responsabilidad de rescatarme y de hacerme feliz a mí. Y cuando reconozco que nadie me la puede robar, haya pasado lo que haya pasado. Pero sí, y esto lo quiero subrayar, es indispensable poder estar acompañado y vivir un proceso de ayuda. Alguien que te ayude a construir un vínculo sano para poder hacer eso y quedar liberado de esa experiencia de donde ha sido perpetrado. No sé si con esto me explico. No, claro, porque además lo que dijiste es muy importante. El perdón es para ti, ¿no? Porque todo lo que acabas de decir es cierto. Te libera y deja de esta historia que te decía de una persona que 30 años después no había podido contar esto. Le había hecho un homenaje 30 años a esta persona, ¿no? Y entonces, cuando perdonas, que no significa olvidar, ¿no? Es muy diferente el perdón al olvidar. Yo estoy que nunca se te va a olvidar. Es como esta herida que tengo. Pues nunca iba a estar herida todo el tiempo, ¿no? Y si me voy a acordar. Pero ya no sangra, ya no duele y ya no le hago un homenaje. Pero sí es parte de tu trabajo. Fíjate que cuando hablas de homenaje, estás hablando de un tema importantísimo en la violencia, que es este sentimiento y esta conciencia interior de soy tu víctima, ¿no? Y mientras yo me siga sintiendo tu víctima, por supuesto que tú vas a seguir teniendo un poder. Exacto, víctima. Ahí está el papel, ¿no? Te pones en papel de víctima. ¿Cuándo logras salirte de víctima? Cuando asumes la responsabilidad. Fíjate, tú hablas de si el perdón es interior. Yo te diría todo el proceso es interior. Claro. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que la vida es como un vidrio. Cuando tú quieres limpiar un vidrio, para limpiar un vidrio tienes que limpiarlo del lado correcto. La vida siempre se limpia desde adentro. Es correcto, qué buen ejemplo del vidrio. O sea, tenemos que limpiar desde adentro, no solo esa etapa, ¿no? Sino todo lo demás. Y es que mira, con mucha frecuencia tenemos expectativas de estar mejor a partir de que el afuera cambie, ¿no? Incluso de que la persona que nos agredió, de la forma que haya sido, haga algo al respecto para repararnos. Nos pida perdón, cambie, modifique, no haga las cosas nunca más. Seguimos dependiendo. Sigue estando el poder de nuestro bienestar y lo seguimos cediendo a manos del otro. Por eso es tan importante asumir la responsabilidad de que haya pasado lo que haya pasado con un otro. Yo tengo el poder de sacarme de ahí. Yo tengo el poder, ese es el empoderamiento. Yo reconozco no solamente mi derecho al bienestar, sino que tengo el poder de hacer todo lo necesario para estar bien. Y es maravilloso descubrirlo. Oye, ahorita quiero plantearte esto, a ver cómo lo ves tú. Una vez conocí a una señora y me dejó en shock su forma de leer su vida, porque claro, es una persona que se ha dedicado a trabajar. Pero entonces, y le pregunté cuándo fue tu primera relación sexual y me dice, bueno, la que me inició sexualmente fue mi hermano. Y yo dije, ¿cómo que fue tu hermano?
Ah, sí, porque abusó de mí. Pero fíjate cómo, cuando dijo eso yo quedé como, o sea, abusó de ti, pero tú le llamas me inició. Y me dice, es que mira, si tú dices que abusó de mí, es ser víctima. Y podría decirlo así. Y sí me dolió y sí me hizo mucho daño. Pero el día que me di cuenta que mi hermano había sido transgredido y que es una cadena terrible, él solamente fue víctima de víctima y yo fui víctima de él. Pero yo prefiero decirle, para que mi mente lo entienda, que él me inició y después yo entendí que, por supuesto que no lo quería hacer, pero sí fue mi inición sexual. Lo cambié y ahora yo lo tomo nada más como una experiencia. Eso me dejó en shock. Dije, wow, es una lectura. No sé si es como hacerte un choro tú en la cabeza o terapearte, pero me parece que ella lo decía de una manera tan honesta y tan clara que habían logrado quitarle esta parte de víctima. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Es una forma pues ahí de por lo menos hacerte bolas en la cabeza o sí es una forma de quitarte el papel de víctima? Pues mira, cada quien hacemos los procesos internos lo mejor que vamos pudiendo. Esto que tú me estás contando de esta persona que además merece como todo el honor, ¿no? De todo lo que ella puso en marcha para sobrevivir. Pero me resulta complicado, a pesar de que ella le funcionó tan bien, justo para marcar esta diferencia y decir, yo no soy tu víctima, ¿no? Yo no me voy a poner la etiqueta de haber sido abusada y soy abusada porque no soy eso, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero me haces pensar en que la iniciación a la sexualidad a través de un abuso, eso no es una iniciación. Eso justamente es una ruptura de esa iniciación. ¿Me explico? Es un proceso de sexualidad natural. Claro, y hay que tener cuidado, ¿no? En proteger completamente al violador, violentado. Digamos. Pero el proceso personal de la sexualidad en el abuso queda completamente quebrado, trastocado. Ahí no hay una iniciación. Ahí hay una violencia cruenta. Trastoca todos los límites de la intimidad y del ser. ¿Me explico? No solamente el cuerpo. Ahí no hay una iniciación. Sí me explico a lo que totalmente. Y creo que también hay que tener cuidado. Me imagino que es lo que quieres decir. Hay que tener cuidado porque luego por tratar, ¿no?, de resolverlo de una manera que ya te deje en paz esto, estás quitando responsabilidad de alguien que, bueno, pues ni modo. Si vino de una transgresión también, pues sí, pero transgredió, ¿no? Lo que yo trato también como de decir con esto es que esto que me compartes no sería una estrategia que le sirviera a cualquiera. Claro, eso es muy importante. Cada quien va desarrollando. Por eso es muy importante cada quien, ¿no? Sí, vamos desarrollando nuestros recursos internos. Y por eso es tan esencial el acompañamiento terapéutico. Porque, por supuesto, todo el tiempo los seres humanos estamos en un camino de búsqueda de nuestro propio bienestar. Pero no pedir ayuda muchas veces solamente nos tiene en la rueda, ¿no? Como repitiéndonos una y otra vez los mismos pensamientos, las mismas perspectivas, los mismos recursos. Y claro, tenemos un lado oscuro que no vemos si no es solo gracias a la ayuda de alguien más. Por eso es tan literalmente iluminadora la psicoterapia, porque me permite ponerle luz a lo que yo solo no puedo ver. Qué buena forma de describirlo. Yo también lo creo así. Creo que te da luz. Creo que no debemos privarnos de este proceso. Sé que tienes, y es muy importante decirlo, porque hay mucha gente que no habla de esto y sé que está sufriendo en silencio. Y sé que tienes tú un grupo para acompañar a víctimas. ¿Qué pasa en ese grupo? ¿Qué hacen? Pues mira, una de las primeras cosas que ocurre, y es parte de lo que hace lo más efectivo, hace ratito hablabas de cómo podemos vivir nuestra propia historia personal de violencia en el silencio. Y pueden pasar los años y no rompemos el silencio. Romper el silencio es el primer paso. Incluso antes de poder pedir ayuda, necesito tomar conciencia y decirle a alguien lo que me está pasando, ¿no? Sí, a veces vienen a romper el silencio en psicoterapia. Pero cuando salimos al mundo y venimos a un grupo terapéutico y descubrimos, no soy la única, no soy el único. Y entonces voy, como hace ratito te decía, ¿no? Voy sanando a través de también ayudarte a sanar a ti. Porque en un grupo terapéutico, una vez más, no es el terapeuta el que sana el grupo. Sana los vínculos que se construyen en el grupo. Sana mirarme en la vida del otro y permitir que el otro se ayude a sí mismo a través de mi historia. Y vamos construyendo una red
literalmente de apoyo, una red resiliente, una red que me ayuda a fortalecer mi resiliencia, ¿no? Que ese es un término esencial en el tema del abuso sexual y de cualquier tipo de violencia y de cualquier experiencia traumática, ¿no? Además, qué rico estar acompañado, ¿no? O sea, este mundo es tan rápido, la vida es tan rápida, por favor, no sufran en silencio. Pero ¿qué necesidad hay además de sufrir en soledad? Es que yo creo que te humillan tanto, me imagino, también es... O sea, sí, por supuesto que yo he vivido una gran parte de terapia y te puedo decir que me he acompañado de terapeutas y ahora pues por supuesto que me voy a acompañar de la doctora Laura, porque hay que acompañarnos. Este grupo, ¿cómo se llama? Es SAS le llamamos. Es un grupo terapéutico de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Oye, pues te voy a buscar ahí, ¿eh? Hay que acompañarnos porque me parece que lo que decía hace rato, esta vida pasa tan rápido y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, los cuates que creamos, que trabajamos con la creación, decía Borges, es que es horrible escribir a veces porque estás solo con todos tus monstruos, con todas tus ideas y de repente alguien te dice, ya te leí, sí, pero no te conozco, quisiera conocer a todos los que me leen para platicar con ellos y es un soliloquio. Aunque también es hermoso la escritura porque sacas todo, ¿no? Y no solamente hermoso, es como lo dijiste hace ratito, el arte, la escritura incluida, es un recurso terapéutico en sí mismo. O sea, el arte rescata, por supuesto, salva vidas y salva vidas psíquicas, eso es una realidad, ¿no? Para aquellas personas que todavía no están en la posibilidad, o sí, ¿no?, de pedir un apoyo psicoterapéutico, por supuesto que escribir es un recurso que te ayuda a ordenar, a aterrizar, a acompañar, a acomodar muchas cosas. Es un recurso. Oye, Laura, una vez vi a un cuate que ahí en público le confiesa a una víctima de un caso y que este cuate se quedó en shock, hasta se puso a llorar. ¿Nunca te ha pasado a ti que te llegue alguna persona que digas, wow, esta historia sí me dejó? Sí, por supuesto. ¿Qué haces, no? Sí, no, por supuesto. Incluso diría yo, ¿qué terapeuta sería yo si no fuera humana, ¿no? Y si no me dejara tocar como humana? Por supuesto que sí. Una y muchas veces, ¿no? Claro que es importante no perder de vista que mi papel es el acompañamiento. No puedo yo sumarme a vivir porque además literalmente no es algo que yo pueda hacer, ¿no? Puedo acompañar desde la más profunda intimidad, desde la más profunda empatía, pero el proceso es tuyo. Exacto, creo que esa es una de las palabras que se me quedan en esta conversación tan rica que estoy teniendo con Laura, que es terapeuta y que es luz para las personas. Acompañar. Porque luego que nos queremos, cuando te traes una herida, tú quieres sanar a los demás, ¿no? Y entonces te crees Juan Salvador Gaviota, que no se puede, ¿no? Puedes acompañar. Qué fácil, y sin darnos cuenta, con esto que acabas de decir, en la intención aún en la mejor intención de ayudar, terminamos transgrediendo. Como cuando aconsejamos o pretendemos ponernos en esa posición donde yo sé más de tu vida que tú. No, eso jamás, ¿no? Aún en un espacio de psicoterapia íntimo, con un especialista, con alguien que nos hemos dedicado por años a esto, que nos formamos en esto, quien sabe más de su propia vida, eres tú. Exactamente. A quien es importante escuchar, hablar de ti, eres tú. Si yo no me permito conocerte en el más profundo respeto, ¿cómo puedo ayudarte a que ocupes tus recursos? Oye, y además, qué importante es tener a alguien que te acompaña, porque no tienen ganas ya de estar con Laura. ya quiero seguir en terapia. Oye, pero fíjate que además el proceso de conocerte es tan apasionante. Yo creo que es toda la vida, ¿no? Y si está a ti mismo. A ti mismo, por supuesto. Y además, cuando te empiezas a conocer a ti, ya. O sea, de hecho, ahorita me hiciste recordar dos cosas muy buenas, ¿no? Una es la de Buda, cuando se da cuenta, esta historia de Siddhartha, que cuando se da cuenta que su papá lo tiene ahí protegido en un templo para que no le pase nada, y él sale y ve el mundo, se da cuenta que ese amor en realidad es una cárcel, porque lo está privando realmente de conocer lo demás, ¿no? Pero es un amor que muchas veces los padres cometemos, de querer privar a tu hijo de lo que le supuestamente del mundo,
pero el mundo es lo que realmente lo va a hacer conocer, ¿no? No sabes qué tema tan importante está en psicoterapia cuando recibimos adultos con inmadurez emocional porque les ha tocado crecer en un contexto y en un entorno familiar de sobreprotección. Y son adultos en cuerpo y desde afuera, pero se sienten completamente inválidos, incapaces de afrontar y de resolver la vida. Y también esto genera cuadros de depresión y de ansiedad tremendos, porque lo que me está rebasando es la vida. Y hoy en día incluso el suicidio, ¿no? Tener este sentimiento y esta idea de no soy bueno para vivir, no soy buena para vivir. Y no, lo único es... tenemos que resolver la sobreprotección, tenemos que ir desmenuzando y ayudando a que reconozcas los recursos que sí tienes y de ahí expandirlos, ¿no? Oye, a mí ese tema también me impresiona, el del suicidio, porque además estar al lado de alguien que se suicidó y que tú pudiste, ahí viene horrible, ¿no? Viene el sentimiento de culpa de que tú pudiste decirle alguna palabra para que se quedara por lo menos un ratito más. Es muy fuerte. Digo, yo no he tenido, digamos que ese caso muy cercano, pero sí he conocido gente que se suicidó y que al final dije, no me di cuenta, no me dio ningún síntoma o a lo mejor no avisó, ¿no? Sobre todo jóvenes. Cuando he conocido jóvenes que se suicidaron, dije, esto no le avisó a nadie. Es un tema tremendo y tú me estás hablando específicamente, más allá de la persona que toma la decisión de partir, tú me estás hablando de los que se quedan. Tú me estás hablando de quienes se quedaron y que en algún momento acompañaron o han vivido o son su familia, su mamá, su papá, su hermano, sus mejores amigos, ¿no? Y este sentimiento de culpa, este sentimiento de impotencia ante algo que pasa, ante cualquier pérdida, es un sentimiento tal cual de pérdida de control. Es un sentimiento de pude haber hecho algo que no hice y ya no puedo hacer nada, ¿no? Si hay alguien que haya vivido algo así, ese es uno de los temas que indispensable requiere, pide ayuda. Pide ayuda, acércate a ser acompañado, porque si nos quedamos encerrados con las ideas que se nos construyen y que van acompañadas de sentimientos como la culpa, nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos. Me gusta que además le hayas hablado así directo a la gente, porque hay veces que necesitamos realmente que nos digan las cosas tal cual, ¿no? O sea, que, oye, no, pide ayuda, por favor. Hace poco, desgraciadamente sí me enteré un caso muy cercano de un amigo que en el nombre de la expansión artística, ¿verdad?, se metió en ciertas drogas que lo hicieron adicto y ya tuvimos que acercarnos a él a decirle, ¿sabes qué? Pide ayuda, hijo, porque y desgraciadamente, esta es otra, desgraciadamente, cuando no pides ayuda, y aunque Dios se te venga y se te revele y te diga, te quiero ayudar, lo puedes ayudar. Eso es algo muy triste, ¿no? Ver a alguna persona cómo se destruye y que no pide ayuda. Y ahí viene lo del acompañar. ¿Estás de acuerdo? O sea, puedes acompañar, pero tampoco lo puedes obligar. Fíjate, es que me haces pensar qué amplio es el campo de la psicoterapia. De todos los temas que me has tocado, que son temas profundos, ¿no?, dolorosísimos, y que además no lo sabemos, pero todos los seres humanos que están a nuestro alrededor están lidiando con algún tema interior invariablemente, ¿no? Algunos, por supuesto, con mejores recursos que otros, ¿no? Es importante, es muy importante saber identificar cuándo estoy teniendo unos recursos adecuados, saludables para protegerme, para acercarme al bienestar y no irme más al pozo. Y si estoy descubriendo que los recursos me están faltando, que están siendo insuficientes, es momento de pedir ayuda también. Pero tú estás hablando de las adicciones, que es un trabajo y es un acompañamiento no solamente que requiere de especialista, sino de múltiples especialistas, ¿no? Al igual que otros trastornos, como los trastornos alimenticios. Tiene que ser un equipo, un conjunto de especialistas para poder hacer estos acompañamientos. Pero mencionaste una parte que no me parece casualidad. Mencionaste a Dios, ¿no? Mencionaste a Dios. Y el recurso de la espiritualidad, que quiero ser muy enfática en esto, la espiritualidad y la religión no son lo mismo. Pero el recurso de la espiritualidad y reconocer que dentro de la integridad del ser, si bien somos seres emocionales, intelectuales, es decir, mentales y físicos, también somos seres espirituales. Y para las cosas más grandes, recurrir al aspecto interior de nuestra espiritualidad
es lo que más hago. Ahí está la clave y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo, Laura, hay una frase que me encanta que es: nadie es culpable de la vida en la que nació, pero sí es responsable de cómo la fue viviendo. O sea, te pudo haber pasado algo terrible, te pudo haber pasado algo muy lamentable que incluso te destruyó, pero te puedes reconstruir, ¿estás de acuerdo? Y creo que ahí se vale hacer de todo. O sea, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y si te quieres reconstruir, se vale hacer de todo. Y ahí entra la espiritualidad, entra la terapia, entra el arte. Pero por favor, invéntense una vida, creen una vida donde puedan ser felices, pasarla bien. Estoy muy, muy contento de que Laura nos haya acompañado en este podcast número 2 de Clum, en el que estamos o fuimos buscando respuestas. Porque yo creo que las preguntas provocan más respuestas y provocan más preguntas. Pero muchas veces las respuestas llegan en las preguntas y ojalá hayamos encontrado alguna respuesta que estemos buscando, porque creo que eso es lo ideal. Yo me quedo con el acompañar, me quedo con una cosa que me enseñaste y a lo mejor de ahí puedes ayudarme a cerrar también. Cuidado en quitarle el nombre al nombre, o sea, en ponerle, en tratar de disfrazar la violencia o al violentador cuando no lo es. Sí lo es, me quedo con eso. Que hay que tener cuidado. En el nombre de sanarnos, de perdonar, luego le quitamos la responsabilidad a quien es responsable. Y eso no debe de ser, ¿cierto? Uh-huh. Sí, lo que tú estás haciendo es separar la responsabilidad de la violencia. Es decir, la única persona responsable de un acto violento es quien lo ejerce. Pero sí asuman la responsabilidad de su bienestar. Asuman la responsabilidad de sanar y de construirse en la vida que quieren. Y para eso no tienen que estar solos. A veces no podemos contarle a nadie lo que nos ha ocurrido, pero a veces pasa exactamente lo contrario. Se lo contamos a todo el mundo y eso también nos desprotege. Cuando se trata de nuestra intimidad, la intimidad es algo que hay que proteger. Por eso es tan esencial buscar ayuda en un espacio profesional y en un espacio seguro. No todos los espacios son seguros, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu mejor amiga, aunque sea el familiar que más amas. No siempre será el espacio seguro para abrir tu intimidad. O sea, asegúrate de cuidarte cuando abras tu intimidad y cuando se trate de pedir ayuda. Asegúrate de que será un espacio especializado y que sí te lleve a lo que tú necesitas. Pues mi querida Laura, muchísimas gracias. Sé que se quedan en el tintero miles de temas porque todo lo que tenemos, las relaciones humanas, la dependencia, las relaciones tóxicas, todo nos da para ir a terapia, pero también todo nos da para hacer una vida, para hacer un pretexto para seguir viviendo. Pero te agradezco mucho por esta conversación, esta charla en la que espero que hayamos encontrado algunas preguntas, algunas respuestas que nos ayuden a pasarla bien. Gracias. ¿Con qué te quedas de esta charla? Me quedo fascinada, Daniel. Para mí el acompañamiento humano es una pasión. Es una pasión, es una misión. Es algo que amo. Y yo lo que me gustaría mucho compartir es que un proceso terapéutico es algo que te ayuda y te lleva a cumplir un derecho. Estar bien. Todos merecemos y todos podemos estar bien. Y no hay, me parece, nada más satisfactorio que trascendernos a nosotros mismos. Que superar lo que tengamos que superar. Exactamente. O por lo menos aprender a vivir con él, ¿no? O sea, un cuate decía, un gran escritor decía, mira, hay monstruos que de veras me atormentaron tantos años hasta que los puse a trabajar. Me inventé una novela y ahora me dan de comer. Así es que si te destruyen los monstruos, pues por lo menos ponlos a trabajar, aprende a vivir con ellos, pero déjate acompañar, por favor. Gracias. Este fue un podcast, el número 2 de Clum, en el que tratamos de buscar cómo hacerle para crearnos una vida mucho mejor.